Y el tema que hoy les quiero compartir se titula Un manantial en el desierto. Amén. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 15, 22. Y vamos a orar a Dios pidiendo que Él nos hable en esta tarde, que Dios alumbre nuestro corazón en medio de estos tiempos difíciles, de estas circunstancias en que estamos viviendo actualmente. Amén. Bueno, puede ponerse en pie y vamos a orar a Dios. Oh Dios eterno, estamos ante ti en esta hora de la tarde, Dios. Nuestras vidas están en tus manos y pedimos la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra, Señor, y sea ese alimento espiritual que necesitamos en este tiempo, Dios, para seguir siendo edificados en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En Éxodo 15, 22, encontramos que el pueblo de Israel ya había atravesado el Mar Rojo, ya habían experimentado la liberación de la esclavitud, pero Dios tenía propósitos concretos por cumplir con el pueblo de Israel, por lo cual los introdujo en el desierto. Uno de ellos era que tenía que adiestrarlos para que pudieran conquistar la tierra prometida, porque ellos todavía tenían mentalidad de esclavos y lo demostraban actuando a veces de manera cobarde o rebelándose o murmurando también. Y el otro propósito era que Dios quería enseñarles a que aprendieran a depender de Él totalmente, porque en el desierto pues no podían encontrar lo necesario para subsistir. Y un tercer propósito es que Dios quería probar lo que había en sus corazones para ver si le iban a ser obedientes, si iban a confiar en que Él era poderoso y los iba a poder cuidar en el desierto. Y entonces en cada serie de pruebas que Él diseñó, por las cuales ellos tenían que atravesar, Dios se les iba a revelar de una manera diferente, mostrando su carácter y su poder. Y aquí en el 15:22 vamos a leer del 15:22 al 26. Dice de la siguiente manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces en esta porción de la escritura encontramos que ellos partieron después de cruzar el Mar Rojo y llegaron a un lugar llamado Mara. Y dice que se le llamó así porque ellos iban con sed y sí había agua, pero el problema es que esas aguas eran amargas, entonces no las podían beber. Y Dios le dice a Moisés que arrojara un tronco de un árbol para que se endulzara. Esto nos enseña que cuando recibimos de parte de Dios las experiencias agradables y aún más las desagradables, se pueden endulzar cuando sabemos que vienen de parte de Dios. Y en este pasaje vemos que Él se les revela como el Dios sanador a ellos. Sí, les promete, dice: ninguna enfermedad con las que castigué al pueblo egipcio se las voy a enviar a ustedes, porque yo soy tu Dios sanador. Y a pesar de que ellos habían murmurado, ¿sí? Estaban descontentos, estaban disgustados contra su líder, Moisés,
Seguimos leyendo después en el capítulo 16 del 1 al 4. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Esim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pasó otro tiempo y ellos para este momento ya estaban introducidos en el desierto llamado Sin, y otra vez se manifiesta la necesidad que ellos tienen. Ahora ya no es de bebida, ahora ellos tienen hambre. Y entonces otra vez comenzaron a murmurar, otra vez comenzaron a quejarse, a rezongar, dicen en palabras aquí, en nuestro contexto, a protestar, a reclamar y decir, Dios, nos trajiste, creo, para hacernos mal en este lugar, porque ahora tenemos hambre. Pero Dios otra vez ahí se manifiesta de una manera milagrosa, mostrando que Él es el Dios proveedor. Y les dice, voy a derramar de manera milagrosa pan del cielo, lo que es conocido como el maná. Pero les da ciertas instrucciones de cómo lo debían de haber recibido. Solamente tenían que recoger la porción de cada día. Y algunos que quisieron recoger más, se les echó a perder. Y en el sexto día les dijo que tenían que recoger el doble para que en el séptimo ya no tuvieran que levantarse a recoger, sino que pudieran ser alimentados. Y entonces, de esa manera se le reveló Dios acá como el Dios proveedor. Pero vamos a ver más adelante en el capítulo 17. Acompáñenme a leer en el capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo de Dios, los israelitas, seguían avanzando y ahora llegaron a un lugar llamado Refidín. Refidín significa lugar de descanso. Sí, ya estaban encumbrándose entre los cerros, pero paradójicamente, en lugar de descansar en ese lugar, se desilusionaron porque no había agua, dice, en ese lugar para que satisfacieran su sed física. Si no, no la encontraban. Y entonces, otra vez vemos la reacción del pueblo. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, otra vez el pueblo manifiesta su rebeldía a través de la murmuración. La murmuración quiere decir hablar con perjuicio de alguien y manifiesta también queja, disgusto, ¿sí? Que no está contento y se manifiesta sobre todo cuando no hay una expectativa cumplida. Ellos estaban esperando en ese lugar, dijeron ya vamos a llegar a un lugar donde nos está guiando nuestro líder, Moisés. Él conoce esta ruta y seguramente ahí vamos a llegar a tener un tiempo de refrigerio. Mas sin embargo, se desaniman porque no encuentran nada.
más que las rocas, las peñas, las montañas, no había nada. Y entonces otra vez ellos empiezan a quejarse, ¿sí? Son lenguas, el ser humano en su pecaminosidad, en su naturaleza rebelde, se queja, ¿sí? Cuando no hay una expectativa cumplida, pero también cuando no hay una necesidad suplida, ¿sí? En esos momentos es cuando se manifiesta la queja. Hace unos días, cuando surgía la necesidad allá donde vivimos a las orillas de Nochixtlán, y de repente tenemos que trasladarnos al centro e ir y venir, y me estaba viniendo ese pensamiento dentro de mí de quejarme. Y decía yo, ¿por qué decidimos venirnos a vivir hasta acá? Y hablaba con mi esposa y decía, pero es que a veces hay necesidad de salir, tenemos que llevar a nuestras hijas con el carro, si no yo, tú. Y me quería venir ese pensamiento de disgusto, ¿sí? Y decía, y nosotros en todas las decisiones que tomamos siempre le consultamos a Dios. Y recuerdo en aquellos años cuando yo les decía a Dios, danos una señal si es tu voluntad de que vivamos en ese lugar. Y sí vino la confirmación, entonces por eso decidimos irnos allá en Los Olivos. Sin embargo, ahora con la necesidad que surge de trasladarse, de venir a reuniones, luego actividades, tareas, me estaba viniendo ese pensamiento, ¿o será que Dios se habrá equivocado? Pero creemos que no, creemos que Dios tiene un propósito por el cual nos permitió ir a ese lugar, a pesar de los conflictos, de los problemas, porque luego decimos, pero ha habido problemas, tenemos necesidad de salir, y en lugar de que se abran las puertas, pareciera que se cierran, ¿sí? Y entonces es solamente un ejemplo de cómo se manifiesta ese pensamiento de murmuración, ¿sí? Y se comenta, se puede decir, y aún es más grave porque algunos dicen que puede ser una forma de calumniar, de chismear, ¿sí? Son pensamientos diabólicos, ¿sí? Que no vienen de Dios. Pero vemos que Dios sí tenía una salida. No sé cuál sea tu situación, cuál sea tu problema, cuál sea tu conflicto, quizás familiar, laboral, en la iglesia quizás, o en el trabajo. No sé qué es lo que estás pasando tú en este momento. Quizás tengas una lucha con tus hijos o algún problema no resuelto y no le ves la salida. Pero Dios está en control de todo. Dios es soberano. Amén. Dios siempre tiene una salida, aún en medio de la noche más oscura, en medio de los conflictos que podamos tener. Dice acá en la escritura, vamos a leer, no pierda ese pasaje porque vamos a regresar en Éxodo. Dice en Isaías 43, 19, 20. Dice aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Amén. Dice, otra vez dice el Señor, dice en Isaías 43, he aquí, yo hago cosa nueva. Cuando pensamos que no hay salida a nuestro problema, a la circunstancia por la que estamos atravesando, Dios tiene una respuesta, Dios tiene una solución. Amén. Y es lo que encontramos acá en Éxodo, donde estábamos. Vemos cómo Dios se manifestó una vez más, a pesar de que ellos ya estaban pues desconfiados, estaban incrédulos, hasta estaban dudando de que si la presencia de Dios iba con ellos, ¿sí? Y a pesar de que ya habían visto
los milagros cómo Dios hizo juicio contra los egipcios, cómo hizo que se ahogaran en el Mar Rojo, cómo se manifestó endulzando las aguas, cómo les proveyó alimento del cielo con el maná y aún les dio de comer carne con los codornices. A pesar de todo eso, ellos estaban tentando a Dios, estaban provocando a Dios diciendo, ¿será que está Dios entre nosotros? ¿Será que Dios nos va guiando? ¿Será que Dios es capaz de solucionar este problema por el que estoy atravesando? Ellos decían, no le veían salida, porque dice, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a obtener agua? Estamos en medio de la peña, en medio del desierto, entre las montañas, no hay nada acá. Pero vemos que el líder le dice a Dios y también él en un sentido también ya se estaba desanimando porque dice, ya solo falta que nada más me apedren, ¿sí? Ya estaba bien desanimado. Pero vean lo que le dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Le está diciendo Dios, a ver, llámate a Moisés, al líder. Le dice, a ver, llámate a los líderes, llámate para que vean que sí estoy con ustedes, para que sean testigos del poder milagroso de Dios, del poder sobrenatural de Dios. Y le dice a Moisés, ve y golpea la peña y de la peña van a brotar manantiales. Amén. Brotó bastante agua. En otro pasaje le llama manantiales de aguas. ¿Sí? No solamente brotó un chorrito, sino brotó manantiales de aguas para que satisfacieran su sed. Y tan profunda era la necesidad del pueblo que dice que esa agua para ellos les supo como miel. Dice, esta agua me supo bien. Y además tan suave era que hasta les supo como aceite, dice la escritura. Pero aquí vemos que Dios mostró su poder. Una vez más, Dios se manifestó aquí. En la primera vez vimos que Dios se manifestó como el sanador en Mara. En la segunda ocasión, en el desierto de Sin, se manifiesta como el Dios proveedor. Aquí se manifiesta como Dios es la roca espiritual. Amén. Dios es la roca, dice en Primera de Corintios. Acompáñenme a leer en Primera de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Amén. Exalte el nombre de Dios. Usted puede decir, si está enfermo, puede decir, Dios es mi sanador. Amén. Que no se desanime. Si ya ha estado sufriendo, ha estado batallando por el desierto de la enfermedad, usted puede confiar en esa palabra de cómo se le reveló al pueblo de Israel. Y también Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Y Él dice, yo soy tu sanador. Amén. Dios sana todas nuestras dolencias físicas y espirituales. Amén. Pero también si usted tiene una necesidad, quizás pagar una deuda, terminar un proyecto, Dios también se puede manifestar como el proveedor. Amén. Pero también si usted no tiene una salida para su problema, Dios se le puede manifestar como la roca. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 10, 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. La roca es un tipo de Cristo. Sí, vamos a ver en Isaías capítulo 53. Isaías 53, 4, 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, cuando Moisés estaba golpeando a la peña, es un símbolo de lo que iba a suceder con Jesucristo, de cómo él iba a ser azotado en la cruz del Calvario para derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, y así obtuviéramos el don de la salvación. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos se gozan porque son salvos? Amén. Pero aún hay más, porque también vemos que brotaron los manantiales de aguas, y veamos qué simboliza las aguas en Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37 al 39. ¿Puede usted acompañarme a leerlo? Podemos leer juntos. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Jesús está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno está perdido en sus pecados, si alguno está alejado, extraviado, venga a mí y beba. Porque yo no solamente le voy a dar el don de la salvación, sino también le voy a llenar del Espíritu Santo. Amén. Dios ha prometido la presencia del Espíritu Santo y está en nosotros y con nosotros, guiándonos todos los días a través de su santa palabra. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Dice que en este tiempo, cuando Jesús estaba hablando, aún no había descendido el Espíritu Santo, pero usted y yo sabemos que él ya descendió. ¿Cuándo ocurrió ese suceso extraordinario? En el día de Pentecostés. Dice que la Escritura que estaban todos reunidos juntos y descendió el Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta que había descendido? Porque se les aparecieron, dice, lenguas como de fuego en la cabeza, y empezaron a hablar lenguas celestiales según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a evitar caer en el pecado que cayeron los israelitas de la murmuración. Cuando usted le venga esos deseos de murmurar o de quejar, en lugar de quejar, usted puede agradecer a Dios. Cuando quiera usted murmurar, empiece a alabar a Dios. ¿Sí? Cuando usted quiera perder su confianza en Dios, busque a Dios en oración. Amén. Usted podemos aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato constante. Lo encontramos en Efesios. Acompáñenme en Efesios 15 al 21. Dice, léalo junto conmigo. Dice, mirad, es decir, pon atención, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. No como los israelitas que se rebelaban, que eran duros de servicio. No como los israelitas que no se sometían bajo el liderazgo de Moisés, y que cuando no veían a la columna de fuego o al ángel, decían: Dios como que se olvidó de nosotros. Dios querían ver algo visible. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lea conmigo en voz alta del 18 al 21 en adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí vemos qué es lo que distingue a un hombre, a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. En lugar de quejarse, ¿qué es lo que dice que debemos de hacer? Alabar, ¿sí? Porque somos ciudadanos
no solo terrenales, sino somos ciudadanos celestiales. Amén. Y en lugar de murmurar, ¿qué debemos de hacer? Estar agradecidos con Dios. Dice, agradece por todo. Cuando me estaban viniendo esos pensamientos, mejor me puse a recordar, decir, yo le agradezco a Dios, porque por un propósito nos ha traído y Él nos está formando para cumplir su propósito. Es lo que nos dijo Dios en este año en el Congreso de Misiones. De aquí yo hago algo nuevo. Para los que no vinieron al Congreso de Misiones, los animo para que en este año que viene no se lo pierdan. Dios nos dio palabra a través de un varón, de los que trajo el pastor Samuel a predicar la palabra y dijo, aquí yo hago algo nuevo. ¿Sí? Yo hago algo nuevo, yo voy a hacer algo nuevo. Y lo estamos viendo y lo estamos experimentando en el transcurso de este año. Amén. Y eso es lo que sucede si esperamos y seguimos confiando en Dios y no perdemos, vamos a someternos a su señorío. Amén. Bien, vamos a ponernos en pie y nos levantamos y oramos a Dios agradeciéndole. Usted sabe cómo se encuentra en su situación espiritual, en su situación personal, familiar, en su corazón. Dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. Si a ver si sin darnos cuenta ya empezamos a criticar, ya empezamos a juzgar, si ya empezamos a mal mirar, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a cambiar esas lenguas diabólicas por unas lenguas celestiales, ¿sí? En vez de quejar, alabar a Dios. A ver, usted diga, a ver si estamos entendiendo. En vez de quejarnos, ¿qué vamos a hacer? Alabar a Dios. En vez de murmurar, ¿qué vamos a hacer? Agradecer a Dios. Si en vez de desesperarnos cuando no encontremos una salida a nuestro problema, ¿qué vamos a hacer? Orar, seguir esperando la respuesta de Dios. Amén. Gloria a Dios.